Mi primer recuerdo es siempre el de la luz. No una luz cualquiera, sino la luz dorada y cálida que se filtraba cada domingo por la ventana de mi habitación, anunciando el inicio de jornadas lentas. Las risas de mi hermana Paola ya resonaban desde la cocina, mezclándose con el aroma inconfundible del café de mi padre, Ricardo, y los panqueques que mi madre, Beatriz, preparaba con tanto amor. Era el amanecer de un día perfecto, cada vez. Lorena, levántate. Los panqueques de mamá no esperan, la voz aguda y burbujeante de Paola estallaba desde el pasillo. Yo sonreía, aún con los ojos cerrados, saboreando ese pequeño ritual. Ella, siempre la primera en pie, incansable. Me levantaba y la encontraba ya sentada a la mesa, su cabello revuelto y una mancha de jarabe en la mejilla, riéndose de alguna broma de mi padre. Ricardo, con su sonrisa amplia y sus ojos gentiles, era el pilar de nuestra risa, el cimiento silencioso de nuestra felicidad. Sus abrazos de oso me hacían sentir completamente a salvo, un refugio donde nada malo podía pasarnos. Mi madre, Beatriz, era el corazón palpitante de nuestro hogar. Con sus manos suaves y su mirada serena, convertía cada comida en un banquete. Ella se acercaba y me acariciaba el cabello, el aroma a vainilla y canela que la seguía era tan comforting como su presencia. Mi niña murmuraba, y con esa sola palabra, el mundo entero se alineaba. Los domingos por la tarde, después de la siesta, solíamos ir al pequeño huerto detrás de la casa, el paraíso de mi padre. Nos encantaba ayudar, hundir los dedos en la tierra, y escuchar el zumbido de los insectos mientras él nos señalaba los tomates para la salsa o las fresas para el postre de Paola. Nos enseñaba la paciencia de la tierra, la recompensa del trabajo. Así era nuestra vida, meticulosamente cultivada con amor. A veces, Santiago, el hijo de los vecinos, se unía a nosotros. Era unos años mayor que yo, con una risa fácil y manos fuertes que eran sorprendentemente delicadas al trabajar en el huerto. Para Paola, Santiago era el hermano mayor que nunca tuvo. Para mí, era una presencia constante y tranquilizadora, un amigo leal en el telón de fondo de nuestra idílica existencia. Él se reía con Paola y me ayudaba a cargar las cestas, sus brazos rozando suavemente los míos, una confirmación tácita de que el mundo, el nuestro, era un lugar bueno y predecible. Las noches terminaban con mi madre leyéndonos un cuento o con todos acurrucados en el sofá. Antes de apagar mi luz, solía mirar por la ventana mi reflejo, una niña con el corazón rebosante de gratitud, con la certeza de que el amor de mi familia era un escudo inquebrantable, una promesa eterna. No había dudas, no había miedos, solo la dulce certeza de una vida envuelta en la calidez de un hogar y el abrazo incondicional de los que amaba por encima de todo. Éramos nosotros, invencibles. Éramos nosotros, invencibles. Y lo éramos. Nuestra vida se tejía en el corazón de la Patagonia chilena, en una hacienda que era más que una propiedad, era un fragmento de paraíso tallado por las manos de mi familia a lo largo de generaciones. Desde que tengo memoria, el horizonte fue una línea de montañas andinas que besaban el cielo, y el aire, una sinfonía de viento, el galope de los caballos y el mugido lejano del ganado. Yo, Lorena, con mis 18 años y la cabeza llena de sueños, exploraba cada rincón de nuestra vasta propiedad. No había límites, solo la libertad que te da la tierra. Mi hermana Paola, 10 años, era mi sombra inseparable, mi pequeño torbellino de risas y preguntas. Si yo era el ancla, ella era la brisa que me movía. Pasábamos horas a caballo, surcando las llanuras, el viento enredando nuestro cabello mientras el sol patagónico nos calentaba la piel. Las riendas en mis manos se sentían como una extensión de mi propia voluntad, una conexión ancestral con los pioneros que fundaron esta fortuna. No es que lo pensáramos mucho entonces, pero sabíamos que éramos afortunadas. La hacienda, con sus extensos potreros, sus invernaderos protegidos del viento helado y el granero de madera oscura, era la prueba palpable de una herencia que se remontaba a mis bisabuelos. Mis padres, Ricardo y Beatriz, no eran solo nuestros progenitores, eran los guardianes de este legado, y lo manejaban con una mezcla de orgullo, sabiduría y un amor que nos envolvía como una manta cálida. Se esforzaban, claro, pero la prosperidad fluía casi sin esfuerzo,
el fruto de décadas de dedicación y una conexión inquebrantable con la tierra. Recuerden que la tierra da lo que uno le siembra con el corazón, solía decir mi padre, sus manos curtidas acariciando la crin de un caballo o el lomo de un cachorro recién nacido. Mi madre, siempre con una sonrisa y los ojos chispeantes, nos enseñaba la importancia de la gratitud, de cada atardecer que pintaba el cielo de tonos dorados y púrpura sobre la cordillera. Nos alentaban a ser curiosas, a preguntar, a soñar sin límites. Con ellos, no había miedo. Solo la certeza de que éramos parte de algo grande e invencible. A veces, Santiago se unía a nuestras cabalgatas. Nos conocía desde niños, y era como un hermano más, un hermano silencioso pero fuerte que siempre estaba ahí. Observaba cómo Paola se reía al galopar a mi lado, cómo el viento agitaba mi pelo, y había algo en su mirada, una quietud reconfortante que era tan parte de nuestro paisaje como los álamos que bordeaban el río. Era un recordatorio constante de que nuestro mundo, aquel que dábamos por sentado, era perfecto y completo. Tan sólido, tan eterno. Nadie podría quitarnos lo que la vida nos había dado. Sin embargo, la perfección a veces es una quimera, y la primera grieta en nuestra idílica existencia apareció con la inusual frecuencia de visitas de mi tío materno, Armando. Él era una figura de negocios, distante y frío, la antítesis de nuestra calidez familiar. Siempre impecable en sus trajes de ciudad, su presencia en la hacienda había sido siempre esporádica, meras formalidades. Pero, de pronto, su coche de lujo se hizo una visión demasiado recurrente en nuestro camino de entrada. Le veía llegar y, tras los saludos formales, las puertas del despacho de mi padre, Ricardo, que antes permanecían abiertas al aire libre y nuestras risas, comenzaron a cerrarse con una frecuencia alarmante. Desde fuera, fragmentos de conversaciones se filtraban, voces que subían y bajaban, cargadas de una tensión desconocida. Mi oído captó, asuntos de herencia, pronunciado por la voz grave y autoritaria de Armando. Otra vez, oí a mi padre susurrar, con un tono velado por la preocupación, reorganización de activos. Esas palabras resonaron en mi mente, discordantes con la paz que siempre habíamos conocido. Mi instinto, el que mi madre, Beatriz, siempre me animó a escuchar, me gritaba que algo no estaba bien. Aquello no eran negocios aburridos de adultos, como ellos pretendían. Intenté preguntarles, con la candidez infantil, papá, ¿por qué el tío Armando viene tanto? ¿Está todo bien? Mis padres, con sonrisas forzadas y miradas que no alcanzaban sus ojos, desestimaban mis preguntas. Son solo trámites complicados que no entenderías, mi amor, decía Ricardo, mientras Beatriz añadía, sí, querida. Cosas de hombres de negocios. Nada de que alarmarse. La insistencia y prisa en sus voces solo avivaban mi creciente inquietud. La pequeña inquietud estaba sembrada. Aquel mundo que creíamos inquebrantable, tan sólido y eterno como la tierra misma, empezaba a crujir. La sombra de la incertidumbre se proyectaba sobre lo que dábamos por sentado. Y yo, Lorena, que nunca había conocido el miedo, sentí por primera vez el gélido escalofrío de una amenaza que prometía desdibujar para siempre la perfección de nuestro paraíso. Unas semanas después, la tensión en casa se disipó, reemplazada por una aparente alegría. Tenemos una sorpresa, anunció papá Ricardo una noche en la cena, su voz rebosante de un entusiasmo inusual. Un viaje familiar a la Patagonia andina. Siempre soñamos con explorar esos paisajes salvajes. Es hora de hacer realidad ese sueño. Paola y yo, con nuestros ojos brillantes, nos lanzamos a abrazarlos. La Patagonia, con sus cumbres nevadas y lagos esmeralda, era un lugar de cuentos para nosotras. Empacamos nuestras ropas más abrigadas y soñamos con aventuras que nunca creímos posibles. El viaje fue largo, los paisajes se volvían más inhóspitos y majestuosos con cada kilómetro. Días enteros en la camioneta, llenos de risas y canciones. Mis padres actuaron con una normalidad pasmosa, como si los susurros de herencia y reorganización de activos nunca hubieran existido. Nos contaron historias de exploradores, nos señalaron cóndores en el cielo infinito. Incluso el tío Armando nos siguió en otro vehículo,
Su presencia un peso sombrío que mis padres se esforzaron por aligerar con chistes y promesas de ver osos y pumas. Llegamos a un claro aislado, rodeado por montañas imponentes y el silencio solo roto por el viento helado. El campamento perfecto, dijo Ricardo, mientras Beatriz acomodaba las tiendas con una celeridad inusual. Esa noche, bajo un cielo tachonado de estrellas que parecían tan cercanas que podíamos tocarlas, cenamos alrededor de una fogata. Mis padres nos arroparon con mantas térmicas, nos contaron un último cuento antes de besarnos las frentes. Duerman bien, mis amores, susurró mamá Beatriz, sus ojos, que en la oscuridad de las brasas parecían extrañamente vacíos, nos miraban fijamente. El cansancio nos venció rápidamente, y caímos en un sueño profundo, arrulladas por el crepitar del fuego y el viento andino. Pero el crepitar no duró. Un frío agudo me despertó. Un frío diferente, punzante, que me calaba hasta los huesos. Los brazos de mi padre, la cercanía tibia de mi madre, todo había desaparecido. Abrí los ojos en la oscuridad más densa que jamás había conocido. No había fogata. No había tienda. Solo el cielo gélido, ahora sin estrellas, opacado por nubes amenazantes. Sentí la helada roca bajo mi espalda. Me levanté de un salto, el corazón martilleando contra mis costillas. «¿Papá?» «Mamá», mi voz era un hilo tembloroso en el vasto silencio de la noche. Busqué a tientas a mi lado. El bulto de Paola. Su respiración regular me dio un respiro momentáneo. ¿Pero dónde estaban ellos? Corrí unos metros en la dirección donde habíamos aparcado la camioneta. Nada. Ni la camioneta, ni el vehículo del tío Armando. Ni un rastro de las tiendas de campaña, de las provisiones, ni siquiera de las mochilas con nuestras pocas pertenencias. Solo la tierra desolada, pedregosa y el viento helado que ahora se arremolinaba a mi alrededor. Mis manos temblorosas tocaron el suelo, buscando algo, cualquier cosa. Mis dedos toparon con algo duro y cilíndrico, una botella de agua, vacía. La pesadilla se hizo real. Nos habían dejado. Mis padres, las personas que me habían dado la vida, el tío Armando, nos habían abandonado. En medio de la nada. Sin nada. Solo la ropa puesta, el aire gélido que ya me calaba los huesos. Y una botella de agua vacía. La traición no era un escalofrío, era un golpe violento, un abismo helado que se abría bajo mis pies y amenazaba con devorarnos. El pánico comenzó a subir por mi garganta, un grito ahogado que no podía escapar. Aquí, en la fría e implacable inmensidad de la Patagonia, la promesa de nuestro paraíso se había desintegrado en cenizas. Aquí, en la fría e implacable inmensidad de la Patagonia, la promesa de nuestro paraíso se había desintegrado en cenizas. El grito ahogado de pánico se negó a escapar de mi garganta helada. Me arrodillé en la tierra pedregosa, sintiendo el filo cortante de las pequeñas rocas a través de la delgada tela de mis pantalones. Mis manos, entumecidas, palpaban el suelo baldío, esperando encontrar algo, cualquier cosa que desmintiera la realidad. No había nada. Solo el viento silbando, una melodía gélida que parecía reírse de mí. Mis ojos, acostumbrándose a la penumbra, vagaron por el desolado paisaje. Fue entonces cuando mi mirada se detuvo en un pequeño bulto, casi imperceptible contra una roca más grande, cerca de donde Paola seguía durmiendo, ajena al horror. Una hoja de papel, doblada de forma irregular, sujetada por una pequeñísima piedra. El terror, que ya me estrangulaba, dio paso a una curiosidad mórbida. Mis dedos temblorosos la recogieron. El papel estaba frío, casi congelado, y mis huellas dactilares se quedaron marcadas en su superficie. Con el pulso galopando en mis sienes, la desdoblé. La caligrafía, familiar y al mismo tiempo monstruosa, era la de mi madre. Mis ojos se empañaron, pero mi mente se forzó a leer, a comprender la sentencia. Cada palabra era un puñal, helado y afilado, clavándose en lo más profundo de mi ser. Lo sentimos, esto es por el bien de todos. Sobrevivan si pueden. Vuestro tiempo ha terminado aquí. El aire se escapó de mis pulmones.
Mis padres. Los autores de este acto. Al final de la nota, una firma conjunta, vuestros padres, Ricardo y Beatriz. Y debajo, casi imperceptible, un pequeño logo discreto. El emblema familiar, casi un garabato, de la empresa del tío Armando. La traición no era ya un concepto, era un golpe físico, visceral, absoluto. Era el sabor metálico de la bilis subiendo por mi garganta, un vómito amargo de incredulidad y dolor. No era una pesadilla, era su sentencia. Nos habían abandonado. ¿Por el bien de todos? ¿Y el nuestro? ¿Éramos un estorbo, una carga? Un sollozo débil y escalofriante me arrancó de mi letargo de horror. Me volví bruscamente. Paola. La pequeña Paola, de apenas 5 años, se había despertado. Sus ojos grandes y azules, idénticos a los de mi madre, estaban llenos de lágrimas. El frío la había calado hasta los huesos, su labio inferior temblaba. Lorena, tengo frío, balbuceó, su voz un murmullo que apenas rompía el silencio sepulcral. Se restregó los ojos con sus puñitos, buscando consuelo, buscando una respuesta que yo no podía darle. Mamá y papá. ¿Dónde están? Ya no vamos a jugar. Su inocencia era una tortura. ¿Cómo le explicaba que nuestro tiempo había terminado? ¿Cómo la protegía de la verdad más brutal que jamás habíamos conocido? Su confusión y miedo, su simple deseo de saber dónde estaban nuestros captores, me desgarró el alma. La abracé fuertemente, temblando incontrolablemente, no solo por el frío, sino por la furia. No eran cenizas lo que sentía en el alma, era un fuego helado, el inicio de una rabia gélida que prometía no extinguirse. Mi abrazo fue un escudo inútil contra el frío que congelaba el alma de Paola y el pánico que me asfixiaba. Sus pequeños temblores se unían a los míos, una sinfonía de miedo puro. Mamá y papá, ¿dónde están?, repitió, su vocecita quebrándose. Quiero a mamá. No había palabras. ¿Cómo explicarle que la gente que nos dio la vida nos había desechado como basura? Apreté los labios, forzando una sonrisa rota. Están buscando leña, mi amor. O algo de comer. Volverán pronto, mentí, y la amarga hiel de la mentira se mezcló con el sabor de la traición en mi boca. No volverían. El mensaje fue claro. El discreto logo del tío Armando se había grabado a fuego en mi mente. El sol comenzó a asomar, pintando las cumbres lejanas de un rosa pálido, hermoso e indiferente. Un nuevo amanecer, un recordatorio cruel de que el mundo seguía girando sin nosotras. La tienda, tan pequeña, se sintió como una trampa sofocante. La soledad se materializó, pesada y opresiva, dentro de aquel minúsculo refugio. Vamos a buscarlos, dije, mi voz sonando extraña, forzada. La esperanza era una brizna, minúscula, pero necesaria para seguir respirando. Empujé la cremallera y el aire helado nos golpeó. Un bosque denso, árboles altísimos cuyas copas se perdían en la bruma matinal, nos rodeaba por completo. Detrás, la silueta imponente de las montañas, infranqueables, se alzaba como muros de una prisión natural. Papá. Mamá, grité, la voz raspándome la garganta. El sonido se perdió casi al instante, engullido por la inmensidad del silencio. Grité de nuevo, con más fuerza, y de nuevo. Paola me imitó, débilmente, su voz infantil patética en la vastedad. Corrimos un poco, o lo intentamos, con Paola tropezando a cada paso. El suelo, cubierto de hojas mojadas y raíces traicioneras, era inestable bajo mis pies. Rápidamente, la maleza se hizo impenetrable. Un río caudaloso, cuyo rugido sordo habíamos escuchado toda la noche, apareció ante nosotras, imposible de cruzar. Su corriente era feroz, sus aguas gélidas, indiferentes a nuestra desesperación. El miedo, antes un nudo, se convirtió en una garra que me oprimía el pecho. Estábamos cercadas. La naturaleza, con su belleza brutal, no era más que una prisión gigante, diseñada para dejarnos morir lentamente. Pasaron las horas, luego los días.
No sabría decir cuántos. El hambre se volvió un compañero constante, un dolor punzante en el estómago que me hacía alucinar con la comida de Beatriz. El frío era implacable por la noche, un mordisco constante en los huesos, y el calor del día traía consigo el agotamiento y la sed. Cada amanecer era un golpe, cada anochecer una confirmación de que estábamos solas, completamente olvidadas. La nota, la sentencia de abandono bajo el logo de Armando, no dejaba lugar a dudas. Intentamos de todo. Gritar hasta perder la voz. Caminar hasta que las piernas me fallaron y Paola se desplomó de fatiga. Buscar comida desesperadamente, mordisqueando bayas desconocidas que me provocaron náuseas y temor a envenenarnos. No había señales de vida humana. Ningún camino discernible, ninguna señal de civilización, solo árboles, rocas, el implacable fluir del río y el eco de nuestra propia desesperación. Paola lloraba a menudo. Lloraba por hambre, por frío, por la ausencia de nuestros padres. ¿Cuándo van a volver? Tengo mucho miedo, Lorena, susurraba, aferrándose a mí. La consolaba, la acunaba, inventaba historias de que los guardabosques nos encontrarían, que mamá y papá nos esperaban con chocolate caliente y una manta caliente. Pero mis propias esperanzas se marchitaban como hojas secas en otoño, convirtiéndose en polvo. Una noche, bajo un cielo cubierto de estrellas que parecían burlarse de nuestra insignificancia, la realidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo, dejándome sin aliento. Ya no había leña. La última llama de nuestra pequeña hoguera se extinguió, dejándonos en una oscuridad absoluta, solo rota por el susurro del viento helado y los ruidos extraños del bosque que ahora parecía acechar. El estómago me dolía con un hambre atroz, la garganta estaba seca. Paola dormía, aferrada a mí, su respiración superficial y débil. Miré a la oscuridad, a los árboles que nos rodeaban como espectros inmensos, implacables. No había ayuda. Nadie nos encontraría. Este era nuestro fin. Nos habían abandonado a morir. El miedo se convirtió en desesperación, una desesperación profunda y total. Sentí que caía por un abismo sin fondo, un vacío helado que lo envolvía todo, que succionaba mi voluntad y mi fuerza. Ya no quedaban lágrimas, solo un frío entumecimiento. Habíamos tocado fondo. Este infierno en la tienda, nuestro hogar provisional, era ahora nuestra tumba. Y en aquel punto más bajo, cuando cualquier esperanza se había pulverizado, una chispa, gélida y afilada como un cuchillo de obsidiana, comenzó a formarse en el centro de mi pecho. No era esperanza. Era algo más oscuro, más primitivo. Era el eco de la rabia que había sentido por primera vez en aquel amanecer, cuando leí sus nombres en el papel. Una promesa tácita y brutal de que, si de alguna manera sobrevivíamos a este infierno, ellos pagarían. Pero por ahora, solo había abismo. Total y absoluto. El tiempo perdió su significado. Los segundos se arrastraban como siglos, cada aliento una victoria, cada vibración de mi cuerpo, un escalofrío que me decía que la muerte estaba cerca. La tienda, ya fría y sin luz, se convirtió en una trampa de tela. La oscuridad era total, sofocante, solo mitigada por los contornos borrosos de los árboles que se dibujaban contra una noche sin estrellas, una noche que duraba una eternidad. No había amanecer, solo la misma oscuridad helada. El hambre y la sed se convirtieron en mis únicos compañeros constantes, más allá de la débil respiración de Paola. Mi boca estaba seca, pegajosa, mi lengua pesada. El estómago me ardía, retorciéndose en espasmos dolorosos. Había intentado masticar hojas secas, lamer las pocas gotas de rocío que se formaban en el interior de la tienda, cualquier cosa para engañar a mi cuerpo, pero solo empeoraba la quemazón en mi garganta. Cada movimiento era un esfuerzo agónico, una lucha contra la debilidad que se apoderaba de mis músculos. Fue en esa negrura perpetua cuando Paola empezó a empeorar. Su respiración, antes superficial, se volvió entrecortada, un silbido doloroso que me helaba la sangre. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, no solo por el frío. Cuando le toqué la frente, sentí el calor abrasador de la fiebre. Era como si el fuego de su propia vida la estuviera consumiendo desde dentro.
Agua, murmuró, su voz un hilo apenas audible. Mamá, agua. Mi corazón se encogió. No había agua. No había nada. La desesperación se clavó en mi pecho como un puñal. Me acerqué más a ella, abrazándola con la poca fuerza que me quedaba, intentando traspasarle algo de mi calor. Estoy aquí, hermanita. Estoy aquí, le susurré, incapaz de prometerle lo que no teníamos. Paola comenzó a desvariar. Sus ojos, vidriosos, miraban un punto fijo más allá de mí, como si viera cosas que yo no podía. Hablaba de juguetes, de un parque, de Ricardo y Beatriz sirviendo una cena que nunca tuvimos. Sus palabras eran un eco de un pasado que parecía tan lejano, casi inventado. No me dejes, Lorena. El lobo. El lobo está cerca, dijo con voz temblorosa, aferrándose a mi camisa. Era una alucinación, pero sentí el escalofrío de una nueva amenaza. Y entonces, el infierno se desató de nuevo. Un viento aullante golpeó la tienda, y no era solo viento. Pronto, la fina tela cedió bajo el peso de algo más denso, nieve. Aumentó con cada minuto, una tormenta de nieve repentina que parecía surgir de la nada, una risa cruel del bosque. La temperatura se desplomó aún más, el frío cortándome la piel, hundiéndose en mis huesos. El sonido de las ramas rompiéndose bajo el peso de la nieve, el crujido de la tierra helada, y luego un aullido, uno real. El lobo. O algo peor. Miré a Paola, su rostro pálido y sudoroso por la fiebre, sus labios agrietados. Su vida se escapaba con cada segundo que pasaba. La sentía cada vez más fría, a pesar de la fiebre que la quemaba por dentro. Ella estaba muriendo. Estaba muriendo por inanición, por deshidratación, por el frío, por el abandono. Y no era la naturaleza salvaje la que nos estaba aniquilando lentamente, no del todo. Era Ricardo. Era Beatriz. Eran sus nombres en aquella nota, la crueldad en sus ojos al dejarnos, la indiferencia de su partida. Cada dolor, cada temblor, cada alucinación de Paola, cada raspadura de mi propia boca seca, cada aullido del viento helado, era una extensión de su decisión. Su sangre nos estaba consumiendo, orchestrando nuestra aniquilación lenta y agonizante. Me sentí como un insecto atrapado en su telaraña mortal. Solo abismo. Abismo y la amarga certeza de que su traición era lo único que nos mantenía aquí, en el umbral de nuestra tumba. El abismo era real, palpable. No había luz al final de esta cueva de hielo y oscuridad. Cada respiración era un escalofrío que no lograba calentar nada, solo llevaba más frío al fondo de mis pulmones. La fiebre de Paola había alcanzado un punto crítico. Su piel, antes pálida, ahora se tornaba de un livid color grisáceo. Sus labios, resecos y agrietados, apenas emitían susurros incomprensibles. Necesitaba agua. Desesperadamente. Agua que aliviara la quemadura interna de su cuerpo, agua que humedeciera su lengua, que le diera un fugaz momento de alivio antes de que el fin inevitable la reclamara. La idea de dejarla sola, incluso por un instante, me aterrorizaba más que el propio lobo aullante. Pero no había opción. Si no encontraba agua, era el fin para las dos. Con cada hueso protestando, cada músculo rígido por el frío y la desnutrición, me arrastré fuera de la tienda. La nieve alcanzaba mis rodillas. El viento me azotó el rostro, cortante como 1000 cuchillas de hielo, robándome el aliento. Mi visión era borrosa, mis oídos zumbaban, pero mi mente estaba singularmente enfocada. Agua. ¿Dónde? El río, sí, pero convertido en un bloque de hielo sólido. ¿Hielo? Sí, nieve, derretirla. Pero, ¿cómo? No tenía fuego, no tenía nada. Fue entonces, en medio de aquel tormento blanco y desolado, cuando un sonido inusual rompió el monótono gemido del viento. Un zumbido lejano, que fue creciendo, convirtiéndose en un rugido metálico. Levanté la mirada, protegiéndome los ojos con una mano temblorosa, aunque sabía que era inútil. ¿Un avión? ¿Un avión de rescate? Una chispa tonta,
ridícula, de esperanza se encendió en mi pecho, solo para ser aplastada por la realidad de nuestra situación. Nadie sabía dónde estábamos. Nadie vendría. Pero ahí estaba. Un punto oscuro en el cielo invernal, acercándose a una velocidad alarmante, su sombra creciendo sobre las copas de los pinos cubiertos de nieve. Era un helicóptero. Un helicóptero grande, de uso privado. Mi corazón dio un brinco doloroso. Conforme descendía, cada vez más cerca, lo reconocí. El logo pintado en el fuselaje, pulcro a pesar de la distancia, se me grabó a fuego en la retina, el emblema de la empresa de mi tío Armando. Mi tío, hermano de mi padre, socio en varios de sus negocios turbios. El mismo que visitaba nuestra casa los domingos, regalándonos caramelos, con una sonrisa que ahora sentía falsa como una moneda gastada. El helicóptero no siguió de largo. No. Comenzó a descender lentamente, con una precisión escalofriante, hacia un claro a poca distancia de donde yo me encontraba, oculto por una barrera de árboles densos. El aire se llenó del ensordecedor batir de sus aspas, haciendo que la nieve se levantara en remolinos furiosos. Me eché al suelo, instintivamente, enterrando mi rostro en la nieve helada, temiendo ser vista, temiendo, ¿qué? ¿Que me llevaran? ¿Que me salvaran? La esperanza se había marchitado, reemplazada por una creciente ola de terror y una intuición amarga. Levanté la cabeza con cautela. El helicóptero estaba en tierra. La compuerta se abrió y salieron 3 figuras. Mi respiración se cortó. La primera, inconfundible, la silueta robusta e imponente de mi padre, Ricardo. A su lado, elegante incluso en la nieve, mi madre, Beatriz. Y el tercero, sí, el tío Armando. Estaban allí. Vestidos con abrigos de piel carísimos, botas impecables. Los 3 de pie en medio de la desolación. Mamá sacó unos binoculares de un estuche y se los pasó a papá. Ricardo los llevó a sus ojos y apuntó, en nuestra dirección. La dirección de nuestra pequeña tienda de campaña. La mía y la de Paola. Los vi. Sus rostros eran pequeños puntos en la distancia, pero la intención era clara. Me estaban viendo. Nos estaban viendo. No era una casualidad que estuvieran aquí. No era un rescate. Era una inspección. Estaban monitoreando nuestra muerte. Una risa seca, sin alegría, salió de mi garganta. Mi tráquea ardía. No estaban perdidos. No se habían arrepentido. Habían planeado todo. Cada detalle. Sabían que Paola estaba enferma. Sabían que nos estábamos muriendo. Su indiferencia no era producto de la distancia o la ignorancia. Era un acto deliberado, calculado, una sentencia de muerte ejecutada con una frialdad glacial. Estábamos abandonadas a morir, sí, pero no por la naturaleza. Por ellos. Éramos parte de su macabra obra de arte, observadas mientras nos desvanecíamos en el lienzo blanco. Ricardo bajó los binoculares, intercambió algunas palabras con Beatriz y el tío Armando. Los 3 asintieron con esas expresiones imperturbables que siempre habían lucido al hablar de negocios, de fusiones, de la gente que no cuadraba. Entraron de nuevo al helicóptero. Las aspas comenzaron a girar. El rugido volvió. En cuestión de minutos, el helicóptero se elevó, giró y se alejó en el cielo gris, un punto que se empequeñecía hasta desaparecer por completo. Me quedé allí, arrodillada en la nieve, mis manos clavadas en la tierra helada, mis uñas rotas. No había frío, no había hambre, no había miedo. Solo un fuego. Un fuego helado de puro odio. Mis padres. Mi propia sangre. Habían venido a ver el espectáculo. Habían venido a confirmar que su obra maestra de abandono masivo estaba funcionando. Estaban deleitándose con nuestra agonía. Paola estaba muriendo por su mano, y yo había sido testigo de su depravación. La desesperación dio paso a algo más profundo, más oscuro. Una determinación. Si querían un espectáculo, se lo daría.
pero no sería el que ellos esperaban. La idea de la muerte, de sucumbir, se disipó como el humo. Ya no se trataba de sobrevivir asterisco por asterisco nosotras, sino de sobrevivir asterisco para asterisco ellas. Para Paola. Para la venganza. Sus nombres, Ricardo, Beatriz, sus rostros impasibles, la imagen del helicóptero alejándose lentamente, se grabaron a hierro candente en el interior de mi alma. Este no era el final. Era el principio. El principio de mi guerra. La naturaleza no nos aniquilaría. Ellos tampoco. La sangre que nos querían quitar, sería la que nos fortalecería. Y cuando volviera, no sería una niña asustada, sino una sombra que perseguiría sus pesadillas. En la desolación blanca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, mi cuerpo ya no sentía el frío. Anestesiada por el dolor físico, solo Paola importaba. Su respiración se había vuelto un hilo, un susurro roto que apenas rompía el silencio mortal. Sus labios, agrietados y azulados, se movían. Me acerqué, inclinando mi oído helado sobre su aliento moribundo. «Papá». Mamá, masculló con una voz tan débil que era casi inaudible. «Ayúdenme, por favor, tengo frío». El eco de sus súplicas, las mismas palabras que innumerables veces les habíamos dirigido en nuestra infancia, me atravesó. No era el delirio lo que me helaba la sangre, sino la verdad devastadora, incluso al borde del abismo, con la vida escurriéndose, mi dulce y esperanzada Paola aún clamaba por aquellos que acababan de condenarnos. Mis ojos se posaron en la nada, reviviendo la imagen del helicóptero, un punto que se alejaba, disminuyendo, hasta desvanecerse en la inmensidad del cielo gris. Ricardo. Beatriz. Sus rostros impasibles, la frialdad con que nos abandonaron. No fue descuido, fue sadismo. Querían vernos agonizar, asegurarse de que su obra maestra de abandono fuera completa, que las molestas pruebas de su fracaso familiar desaparecieran devoradas por la nieve. Un fuego gélido y voraz prendió en mis entrañas. Atrás quedó el miedo, la desesperación. Ahora era rabia pura, cristalina, forjada en el dolor más profundo. Dolor no ya por el frío o el hambre, sino por la cruel revelación, nuestra propia sangre nos remataba, disfrutando del espectáculo. Nos aniquilaban, metódicamente. Paola, susurré, la voz ronca por el uso y la sequedad, más como un voto que como una palabra. Apreté su mano, tan fría y delgada que sentí cada hueso diminuto. Escúchame. Esto no ha terminado. No nos van a tener. No ahora. No así. Mis ojos se alzaron hacia el cielo plomizo, donde el helicóptero había desaparecido. Mis labios se movieron, el juramento grabado a fuego en mi alma, cada sílaba tallada con la furia de una tormenta de nieve. Si de alguna manera milagrosa lográbamos sobrevivir a este infierno blanco, mi venganza sería por más que el abandono. Por cada lágrima no derramada por ellos, por nuestra inocencia pisoteada, por la depravación de sus almas y el placer sádico que les producía vernos morir. Mi vida, si lograba aferrarme a ella, sería su herramienta de condena. La naturaleza no nos aniquilaría, y ellos tampoco. Volvería, no como una niña asustada, sino como la sombra que perseguiría sus pesadillas, su verdugo. Mis nombres, Ricardo, Beatriz, serían el eco en el viento helado que los llevaría a la ruina. Este no era el final. Era el verdadero principio.